Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo que por diablo. Viejo trabajando en los Andes, la Amazonía y la Sierra Ecuatoriana salvando vidas. Hoy hablaremos acerca del retorno de la mediocridad en el gobierno de Lenin Moreno. Si el gobierno de Rafael Correa hizo una lucha muy concreta contra la mediocridad en todos los aspectos, el gobierno de Lenin Moreno, por el contrario, ha encubierto a los mediocres. Para darles idea de cómo fue la lucha contra la mediocridad y el poder de los mediocres, podremos pensar primeramente qué diferencia existe entre un individuo que no es mediocre y un individuo que es mediocre. El mediocre es el individuo que cree que lo más importante en la vida es ascender, ir para arriba, subir en el carguito, subir en el nivel del trabajo, pasar de empleado a jefe, aspirar a ser siempre alguien en otro nivel y otra calificación superior, nos conduce hacia una visión de lo que significa y lo que se explicó hace 10 años en un libro, Cuando todo sale mal. Cuando todo sale mal es cuando, por ejemplo, en una universidad llega un exceso de dinero y se contrata al portero y al portero del portero. Es decir, se sobrecargan cargos burocráticos, se sobrecargan personal para trabajos manuales, trabajos repetitivos, para trabajos, por ejemplo, de recepción, para trabajos de limpieza. Y esta gente, que es el secretario del secretario, el portero del portero, el policía del policía, comienza a chupar todos los recursos económicos de la universidad, del colegio, de la escuela, del seguro social campesino, del seguro social general. Y esta gente que comienza a ingresar como burocracia, no solamente estatal, también en las empresas, entonces se convierte en una masa mediocre. Esta masa mediocre se convierte en poder porque es el policía, es la auxiliar, es la secretaria de la prefecta la que le va a decir si es que tiene o no que atender a la persona. Y esta secretaria de la prefecta resulta ser que en su vida no fue nadie. Mientras que en el gobierno de Rafael Correa, el presidente era un brillante profesor de economía con un PhD en una universidad norteamericana y un masterado en una universidad europea. Su mujer era también profesora. Era la primera vez que profesores gobernaban este país. En el gobierno de Lenin Moreno nos llega un presidente que necesitó 10 años entre entrar y salir de la universidad y con el título de licenciado. Y su esposa, en su biografía, ni siquiera se sabe si se graduó de bachiller o estudió alguna cosa en la universidad o alguna cosa técnica, que no estaría muy mal, que estaría muy bien. Sin embargo, a esto se suma, por ejemplo, que en el tiempo de Rafael Correa se mandan a los mejores estudiantes. Primero se hace un sistema nuevo de educación y se crea un mecanismo para que la educación en todo el Ecuador sea
igual, porque resultaba ser que la educación en Quito era mejor que la educación en Esmeraldas, y que la educación en la ciudad de Esmeraldas era mejor que en el cantón Muisne, porque el profesor del cantón Muisne pues era un semianalfabeto, pero además daba clases en una escuela unidocente y tenía que dar clases al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado al mismo tiempo, destinando de las 5 horas de clase 40 minutos para cada grado. Y el resto del tiempo los muchachos se pasaban haciendo dibujitos, haciendo cositas, porque el profesor tenía que dar la clase al segundo grado, los otros 40 minutos. Mientras tanto, los del quinto, sexto, séptimo grado todavía estaban ahí jugando. Luego daba clases al del séptimo, sexto grado y así. Era un sistema fatal. Con Lenin Moreno, este sistema fatal de educación volvió. Se opuso a que siguieran adelante los denominados unidades educativas y escuelas del milenio, en que el muchacho entraba al pre-kinder, al kindergarten, y lo que era antes del kindergarten, preescolar, y desde ahí terminaba con el bachillerato, manteniendo siempre los mismos compañeros, siempre la misma relación social, y los profesores estaban destinados a un solo grupo de personas, de estudiantes, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su interés cuando ya llegaban al bachillerato, si eran físico-matemáticos, químico-biólogos, etcétera, etcétera, y de acuerdo a la materia inclusive. Había el profesor de historia, el profesor de inglés, el profesor de educación física, y esto hacía la diferencia fundamental entre la escuela unidocente y la escuela multidocente. Además, crea una infraestructura en todo el país de escuelas realmente de ensueño, que incluían bibliotecas, laboratorios, canchas deportivas, en algunos casos inclusive piscinas, y se califica a los profesores, se les recalifica, se les da una capacitación permanente. Sin embargo, resulta ser que él hereda unos profesores que venían de universidades de todo el país, donde por historia en el Ecuador se decía que el que sabe, sabe cuando eres estudiante en el colegio, y el que no sabe termina siendo profesor. ¿Por qué? Porque la Facultad de Filosofía y Letras en todas las universidades del Ecuador, cuando había el libre ingreso a las universidades, era, junto con la Facultad de Administración de Empresas, el lugar donde iban a parar todos los estudiantes que no podían estudiar ninguna otra carrera por falta de conocimientos, de méritos, de capacidades, y terminaban estudiando pedagogía. Por eso se decía en Ecuador que el que sabe, sabe, y el que no sabe, se hace profesor. Este sistema de enseñanza de profesores en las facultades de pedagogía del Ecuador era tan catastrófico porque era gobernado específicamente por un partido político, el Movimiento Popular Democrático, que era movimiento comunista, marxista, leninista, estalinista, maoísta. Todo se suponía que era la extrema izquierda, pero en realidad era un movimiento del sindicalismo público, porque no solamente que lograron apropiarse de las facultades de pedagogía de todo y filosofía de todo el país, sino que además se apropiaron de la Unión Nacional de Educadores, y en ellas ellos decidían y favorecían o perjudicaban a unos y a otros que querían ejercer el cargo de maestros. No contentos con este sistema, se apropiaron también de la burocracia pública en el Seguro Social, en el Seguro Social Campesino, en Petroecuador, llegando a cobrar salarios exorbitantes, y convirtieron
a su movimiento, la une en un partido político, el MPD, ahora listas dos, que están aliadas con Lenín Moreno. Cuando llega Lenín Moreno, les devuelve el poder a la UNE y con ellos inclusive asiste a la fiesta donde hay la única candidata de los profesores del MPD que llega a ser alcalde de Esmeraldas, y va a la fiesta de Esmeraldas porque ya están ahora de uña y sucio con Lenín Moreno. Y entonces retornamos a una educación mediocre que nos hacía parecer que el gran error de Rafael Correa fue colocar un piano de cola para que lo toquen gente que no sabía música. Eso pasaba a ser los colegios del milenio. Eran colegios del milenio donde los profesores originalmente se los recalificó, se los volvió a establecer, se los volvió a preparar y todo. Y se creó inclusive una cosa que se llama la red de maestros. Sin embargo, esos profesores seguían siendo una catástrofe. Y no solamente los profesores de los colegios y las escuelas. Hoy, que regreso a ver a la Facultad de Medicina y a la Universidad Central, y me encuentro inclusive con el rector de la Universidad Central, me sorprendo. ¿Cómo pude tener profesores como esos? Por supuesto, eran buenos profesores para la segunda mitad del siglo XX hasta los años 90. En ese momento, los profesores eran unos déspotas. Por ejemplo, hoy en la Universidad Central hay denuncias contra abuso sexual, contra acoso sexual de los profesores. Cuando yo estudié, el acoso sexual era cosa de todos los días. Era lo que hacían todos los profesores, y si no todos, la mayoría. Y amaban la fiesta, los mismos del curso, para acomodarle al profesor la chica que él quería. Porque hasta en eso había la componenda y el amar. Así, esa era la Universidad Central en la que yo me formé. Cuando regreso y los veo, y veo qué es lo que enseñan, todavía sigue esta estúpida visión de que el profesor es el que tiene el conocimiento, y por tanto tiene la autoridad, y por tanto es el mayor, es más poderoso que el padre de uno, tiene más derechos y más poder sobre cada estudiante que el mismo papá de uno. Pero, ¿cómo cambió la educación? Cuando yo voy a la Facultad de Jurisprudencia y les digo, ustedes no se forman para ser abogados que defienden la justicia y la inocencia. Ustedes se forman aquí para ser sicarios del que tiene más plata, sicarios legales. Entonces ustedes trabajan para el que tiene más plata y le unen al que no tiene. Y para comprobar esto me bastó recibir y saber que los muchachos se lo colocaban los consultorios al frente de las penitenciarías y de los lugares donde se grababan de abogados, donde estaban los detenidos, porque lo más conveniente era defender al narcotraficante, pues, les pagaba mejor. Defender al más rico, pues se pagaba mejor. ¿Por qué le vas a defender al pobre? Ellos que vayan allá, pues a la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo, allí tienen que suplicar por la defensa. El médico. Me sorprende ver que muchos de los compañeros míos que eran muy vagos, pues, chica, no sé, se dieron el lujo de sacar hasta maestrías. Hasta que un médico, amigo mío, Patricio Ortiz, profesor de la maestría en la Universidad San Francisco, el emergenciólogo y que me salvó la vida, me dijo, la diferencia entre las maestrías que hacemos aquí en Ecuador
con las maestrías que se hacen en Estados Unidos, de donde yo recibo estudiantes de la Universidad de Washington para hacer prácticas aquí en el Eugenio Espejo, está en que cuando tú entras a una maestría, son 12 tus compañeros, y cuando se gradúan, son 16 o 14. No estudiaron, pero tienen el título de maestría. A eso llegamos en las universidades. Cuando vamos allá a la Facultad de Comunicación y les pregunto, bueno, ¿y ustedes van a salir de periodistas o de sicarios mediáticos? Nosotros vamos a trabajar en los diarios, pues donde hay trabajo. Es decir, van a trabajar para el que tiene más plata, para el dueño de los medios. Y van a ser sicarios mediáticos. Ustedes no son periodistas de esos que hacen investigación como deberían hacer los periodistas y publican, por ejemplo, en YouTube sus investigaciones periodísticas, como Julian Assange, por ejemplo. No. Nos preparamos aquí para aprender a manejar las cámaras, la radio, los diarios, etcétera, etcétera, y hacer lo que dice el dueño del medio. Para eso nos entrenamos, para ser sicarios mediáticos. Este es el grave problema que tenemos en la educación. Y entonces tenemos un examen que se ha tomado esta semana pasada, ser bachiller, en que inclusive las protestas de los chicos de los exámenes han llegado hasta la Asamblea Nacional, primero porque los exámenes estaban cambiados, segundo, era una complicación del caray, tercero, porque la idea del examen de ser bachiller es que todos los colegios enseñen lo mismo y los estudiantes tengan la misma opción cuando van a dar el examen y así pueden ingresar a la universidad, porque si no, los que estaban en Quito eran todos los que se iban al extranjero becados, los que entraban a las universidades, y los que estaban allá en una escuela de la Amazonía, esos no tenían ni por sueños la posibilidad de llegar a una universidad. Por eso se hizo el examen ser bachiller. Pero resulta que el examen ser bachiller hasta fue filtrado. Y ahora hay 1500 que tienen que repetirlo porque hubo copias. Y es que en la educación del Ecuador, lo que se aprende no es el conocimiento, se estudia en la universidad para sacar notas, calificaciones. Y las calificaciones las pone el profesor y las puede poner porque tú sabes, porque tú le pagas, porque tú le das el cuerpo, porque tú vacilas con el profesor, porque él eres simpático. Por eso puedes tener una calificación. El sistema educativo fracasa porque el profesor, en lugar de ser un individuo que llega a buscar en los niños, en los jóvenes y hasta en los adultos, las virtudes, las cualidades que él tiene, y luego multiplicar esas cualidades, de tal manera que, si eres buen deportista, pues te gradúas en la universidad, como pasa en los Estados Unidos. Los deportistas entran a las universidades y se gradúan con algún título en la universidad. Pero no tienen que ser ingenieros, no tienen que saber matemáticas, no tienen que saber gramática ni nada de eso. Hasta ahí me sorprende que BBC publica un artículo mediante el cual una de las más grandes genios matemáticas que existen en este momento y profesora de una universidad dice: yo no puedo multiplicar, yo no sé ni multiplicar ni dividir. ¿Cómo no puede ser que un matemático no sepa multiplicar? No. Eso ya lo hace la máquina. ¿Para qué voy a aprender si puedo hacerlo con una calculadora? Yo lo que hago son operaciones avanzadas. Ese es mi trabajo. Yo soy genio en matemáticas y hago nuevos avances en las matemáticas porque yo no me preocupo de saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso no es mi problema. A mí no me interesa eso. A ese punto hemos llegado ahora. Entonces, desde la educación, como está planificada ahora, que es la repetición del conocimiento y de lo que quiere el profesor, hasta el momento en que te gradúas en la universidad, en la que cuando sales de médico, puede ser una patada de médico, pero si vienes acá y te pones el consultorio allá, en el hospital metropolitano, está tapado todos tus errores, fuiste un bruto en la universidad,
compraste el título, te las arreglaste para llegar a ser cirujano, para hacer lo que quiera, pero como tienes el consultorio en el hospital metropolitano, tienes derecho a cobrar y a que te crean una maravilla. Hasta ese punto hemos llegado. Y este país de los mediocres ha retornado con Lenin Moreno. Es el poder de los mediocres el que nos domina ahora. Es el poder de los mediocres el que nos maneja en todo. No puedes creer cuando vas a una oficina y sabes quién es el jefe de esa oficina. Y sabes quién es la secretaria. Todo se volvió mediocre. Es el retorno del poder de los mediocres, porque el presidente fue un mediocre estudiante. Su mujer ni siquiera se sabe si fue estudiante. Y el país está manejado por los mediocres. Muchas gracias.